La editorial francesa Loba, el Alba sería en español, acaba de publicar la traducción de Mazunte, novela del escritor costarricense Daniel Quirós, en la que analiza las relaciones familiares, el paso del tiempo y la importancia de nuestras raíces a través de una intriga que envuelve a una familia de la clase media costarricense. Y precisamente para hablarnos de esta novela, Mazunte, y de su trayectoria literaria, Daniel Quirós ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, un gusto estar acá. Más bien, muchas gracias por estar ustedes aquí conmigo. El placer es tenerte entre nosotros, es nuestro. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en San José de Costa Rica, si no me equivoco, en 1979, y que he leído que tus padres ya de muy pequeño te abrieron ese mundo misterioso de la lectura. ¿Cuántos años tenías cuando eres consciente de leer? Pues la primer memoria, yo creo que de ya una conciencia de lectura, yo creo que sería por parte de mi padre, que me leía todas las noches, típico esta idea como de padre que se sienta a leerle a sus hijos, y me leía estos cuentos de Disney que existían, que era una serie larga, entonces cada día me leía uno de estos cuentos nuevos o un libro nuevo. También recuerdo en primer grado, yo fui a escuelas bilingües, una escuela que hablaba inglés, español, y recuerdo ganar en primer grado un bookworm contest, se llamaba. Entonces, para las personas que leían, hicieron un concurso durante el verano a ver cuál estudiante era el que leía más libros, y yo gané ese concurso. Claro, había una competencia seria de cómo hacía uno para encontrar libros más pequeños para poder leer más libros. Algún invitado me ha dicho que leía poesía porque eran más cortos. Sí, yo creo que uno empieza un poco por ahí, y en son de competencia leí bastantes libros con eso, y creo que eso fomentó un poco la lectura, ya lecturas más serias, yo creo de la adolescencia, ya cuando empecé a interesarme por medio de clases, no solo de literatura en inglés, pero literatura de español en el colegio, a leer algunos de los clásicos como Juan Rulfo, como Albert Camus, como estas personas que yo creo que me han marcado, y a muchas otras personas en el mundo. Antes de empezar el programa me comentabas que leías una serie de aventuras en las que podías escoger el camino de la narración, ¿no? Cierto, perdón, esa fue una de mis memorias, yo creo, de la literatura. Se llamaban Choose Your Own Adventure, eran libros en inglés, escoge tu propia aventura, y era una serie, no me acuerdo de qué autor o si había varios autores, y básicamente uno seguía la historia o leía la historia que quería continuar. Si llegaba a la página 3, había instrucciones que decían, si quieres continuar por este pasillo, ve a la página 7, si quieres devolverte a tu casa, ve a la página 8 o algo así. Entonces uno iba y a veces se cerraban puertas, uno llegaba a la página 8, se acabó tu vida, o no sé, algo así. Era una manera de formar al futuro escritor que ha sido, ¿no? Claro que sí, porque yo creo que eso le abre a uno no solo la concepción de una historia que uno está leyendo, pero también de la construcción de esa historia, ¿no? De lo que sería ya la arquitectura de esa historia y cómo se arma esa historia. Y también yo creo que bonito en el sentido de la literatura como juego, la literatura también como algo alegre, como algo divertido, como algo en el que uno no solo está ahí pasivo, simplemente recibiendo, digamos, palabras, sino algo en el que uno también está activamente leyendo. ¿Qué lecturas te llevaron a sentir la necesidad de escribir tú mismo? Pregunta difícil, porque en verdad yo como una idea de pensarme con escritor vino muy tardía. Cuando yo salí de Costa Rica fui a estudiar la universidad en Estados Unidos porque tengo doble ciudadanía por medio de mi padre, y era fácil y podía recibir préstamos, etc. Entonces cuando yo fui adolescente, en verdad no crecí en una familia donde existía esta idea como de hacerse escritor o inclusive como de ser intelectual. Entonces ese concepto no vino hasta muy tarde, pero yo mencionaría tal vez algunas novelas que me desarrollaron una conciencia de la literatura como posibilidad. Tal vez El extranjero de Camus, Pedro Páramo de Juan Rulfo, son tal vez dos libros, porque fueron dos libros que me enseñaron que no hay que ser un Borges para escribir, no hay que tener este lenguaje, que no hay que escribir con palabras que siempre hay que ir a buscar al diccionario, sino que la literatura puede ser algo más simple, pero con gran profundidad a la vez. Daniel Quirós, en el 2011 vas a ganar en tu país el Premio Nacional de Novela por Verano Rojo, una intriga político-policial sobre un atentado terrorista en una conferencia de prensa, ¿no?
Sí, esa novela es ficción, sí, es una novela que llamaría negra, está en relación y creo que si la podría poner en algún lugar del policíaco, la pondría en relación como con los Dashiell Hammett, con los Raymond Chandler y la idea del hard-boiled policíaco norteamericano que lleva a influenciar, digamos, la novela negra latinoamericana, que va hasta hoy pasando por, no sé, Paco Ignacio Taibo, por Ricardo Piglia, otras personas. Sí, la novela trata eso de manera de ficción, en verdad no era una novela sobre ese atentado, pero el atentado aparece ficcionalizado en la novela como parte de la intriga, digamos, política, historia. La idea era tratar de situar a mi país de Costa Rica dentro de lo que fue las revoluciones centroamericanas, específicamente la revolución nicaragüense, que toma lugar en 1979, cuando un grupo llamado los sandinistas derrocan al gobierno de Anastasio Somoza, un dictador de 3 generaciones en Nicaragua. Se lleva a cabo este atentado después de la revolución, años después, cuando uno de los revolucionarios, Eden Pastora, que fue parte de los sandinistas y la revolución, empieza a pelear contra ellos, en parte con la contra asociada a Estados Unidos y a la CIA, pero a veces también no. Y él organiza una conferencia de prensa en el límite entre Costa Rica y Nicaragua y se pone una bomba ahí, que supuestamente no lo he verificado, pero se dice que es uno de los primeros momentos en el que se pone una bomba o hay un ataque que algunos consideran terrorista en una conferencia de prensa que se veía un poco como el lugar sagrado, ¿no?, de ambos bandos en cualquier, digamos, conflicto mundial. Me contabas antes de empezar el programa que en tus estudios en Estados Unidos, en California, conociste a un gran profesor de literatura. ¿De qué manera te influyó en tu futuro destino de escritor? Sí, tuve suerte de que conocí varios profesores muy buenos. Empecé con una maestría en lo que en ese tiempo era Estudios Latinoamericanos, que era un programa interdisciplinario. Entonces me interesaba la historia, la política, porque me había formado en ciencias políticas, pero aún no me había, digamos, convertido a la literatura ya plenamente. Y fue en una clase con Jaime Concha, un profesor chileno mío, gran experto nerudiano, gran persona, y de estos profesores que ya simplemente no hacen más. Una de estas personas que entraba a la clase con un librito pequeño y te hablaba de toda la historia filosófica del occidente o etcétera, etcétera. Me acuerdo una vez que habló media hora de una línea en un poema de Pablo Neruda, por ejemplo, una persona realmente impresionante, y yo en ese momento me dije a mí mismo, si yo en algún día llego a saber un cuarto de lo que sabe este señor, creo que estaría feliz con eso. Otros profesores también, Misha Kokotovich, Luis Martín Cabrera, un español también, ellos me influenciaron mucho y por dicha, yo creo que me influenciaron tanto que me volví profesor yo. Así que los buenos profesores que están oyendo ahí, en verdad, siempre van a tener una influencia importante. Precisamente vives en Pensilvania en estos momentos y eres profesor en el Lafayette College. ¿Te sientes un poco continuador de esa tradición de hispanistas en Estados Unidos? Tal vez un poco, sí, especialmente yo creo porque en Estados Unidos es muy reciente el crecimiento de lo que son estudios ya más puramente centroamericanos, que en verdad dentro, digamos, de lo que es ya literatura latinoamericana no era algo muy conocido hace unos 30 años. Arturo Arias y otras personas fueron personas que empezaron los primeros en escribir sobre escritores centroamericanos, sobre problemáticas centroamericanas, y es algo que yo creo que se ha visibilizado más en los últimos años en Estados Unidos, y en eso sí me gustaría participar en visibilizar un poco países y autores que aún son poco conocidos en las librerías mundiales. Quizás la segunda generación de inmigrantes empiezan a interesarse por sus raíces, ¿no? Puede ser, sí, un poco. Yo creo de dos lados, personas que emigran a Estados Unidos para estudiar, como yo, y que tal vez deciden irse quedando por ahí. Y también, sí, las generaciones, digamos, de exiliados o otros latinoamericanos que, especialmente si hablamos de Centroamérica, sí hubo bastantes personas que se van a Estados Unidos durante las guerras en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, en los 70s, 80s. Y creo que los hijos de ellos ahora son, que yo me los he topado en clase, se han interesado mucho por esos años y por esa literatura. Volviendo a tu novela Mazunte, que acaba de traducir Loba, el Alba, qué bonito nombre para una editorial, Sí, lindo. aquí en francés, retratas a una familia de clase media Ujú. de la capital San José en Costa Rica, y imagino que hay mucho de tu familia en esa familia también, ¿no?
Hay un poco, creo, de mi familia. Oí una escritora argentina hace poco que decía que uno suda la autobiografía un poco en los libros y creo que sin duda habrá de eso un poco. Creo que algunas de las memorias. La familia en el libro creo que es una familia menos unida y creo que eso es un poco la exploración del libro, ¿no? Este hombre, Julio Flores, que se va a California y está ya más de 10 años y se mete mucho en su trabajo, trabaja en una transnacional y tiene un cierto tipo de éxito, ¿no? Que podríamos medir tal vez como éxito monetario, pero la muerte o la desaparición de su hermana tal vez lo hace reencontrarse o caer en cuenta que otras cosas en su vida tal vez las ha perdido, las ha dejado un poco. Entre ellas creo que está la relación de la familia, ¿no? Creo que la ausencia de él, la falta de hacer un intento por conectarse con ellos, por desarrollar y seguir desarrollando estas relaciones, creo que en la novela empiezan a verse un poco lo que ha dado eso, ¿no? Los frutos que le ha dado eso. En ese sentido, no es tanto mi familia, porque yo quiero mucho a mi familia y trato de mantener una relación, una conexión, pero creo que ese universo afectivo de Julio, creo que sí viene en parte mucho de esa distancia que ahora yo creo sentimos muchas personas, ¿verdad? De estar viviendo afuera de nuestros países, de volver a un país que nos pertenece, pero también ya no nos pertenece, y de estar un poco en ese intermedio, en ese lugar que a veces tiene algo de melancolía y nostalgia, a veces tiene otros tipos de sentimientos también. Mariana es el nombre de la hermana del protagonista, de Julio, Ujú. desaparecida en un naufragio en las costas mexicanas, cerca de Oaxaca. ¿Es casualidad que lleve el nombre de Mariana, que es el símbolo de la República Francesa, o no? ¿O tú has pensado en ese tipo de Por coincidencia? ese sentido, no. Yo la llamaría así, una coincidencia que no había pensado, por cierto, y que En me llama la todos los atención. ayuntamientos aquí en Francia está la estatua de Mariana, que es Sí, el símbolo de la sí, República, claro. ¿no? Sí, sí, nunca se me había pasado por la mente. Tal vez estaba por ahí en el inconsciente, pero conscientemente no. Curiosamente, Mariana es una intelectual de izquierdas y Sí. que comete el grave error para su familia de estudiar filología. Sí, de estudiar filología, que en verdad fue lo que yo estudié. Yo hice mi doctorado en literatura, que es un poco extraño. Hay pocos departamentos en Estados Unidos que tienen un departamento de literatura y el mío era uno. Casi siempre son departamentos de español o diferentes lenguas. Sí, estudié yo literatura y me acuerdo que, bueno, en Costa Rica inclusive se llegó en algunas clases a confundir el personaje de Julio, que es un personaje que es un poco, puede ser un poco difícil, ¿no? Es una persona que no cree en la literatura, que piensa que la literatura es un gasto de tiempo porque no hace dinero. Y recuerdo entrar a una clase de una profesora en la Universidad de Costa Rica que estaba dando mi novela y entré y había una chica del otro lado que me veía con ojos así como de querer tirarme láseres a la cara y yo decía, qué extraño, ¿eh? Y en algún momento conversamos y al final le dijo a la clase, mira, qué bueno, me doy cuenta que sos una persona buena gente. Es que yo pensé que vos pensabas, yo cuando vi que estudiaste literatura me quedé más tranquila, porque yo pensé que tú eras el personaje de Julio que odiaba la literatura y eso es lo que yo estudio. Y entonces sí, es un poco entrar un poco a una cierta idea, especialmente de un cierto tipo de persona, tal vez más tecnocrática, ¿no? Que es más, que no está tan interesado en las artes, en la cultura, y que es algo que se ve en mi país y que se ve en todos los lugares del mundo. Yo creo esta idea de que sí, la literatura no es importante porque, digamos, no se mide al nivel de moneda, de dinero, de plata, ¿no? Pero estoy seguro que tienes los mismos problemas que Julio al escoger pequeños recuerdos para llevarlos a tus padres. Esa ocarina famosa. Sí, la cuestión de los recuerdos en la novela y el acto de recordar en sí, o sea, que está más relacionado con la idea de la memoria, creo que es un tema muy difícil. Fue algo que pensé mucho de cómo recordar un pasado, ¿no? Porque yo creo que es una de las cuestiones más difíciles. Tendemos a ver como en la memoria hechos, digamos, históricos, entre comillas, de nuestras vidas, un cumpleaños, la muerte de algún familiar, y tendemos como a veces a medir la vida mediante estas cosas, pero en verdad cuando recordamos cosas banales, recordamos cosas pequeñas, recordamos un color, recordamos un olor, el cilantro. Por mí, cuando yo huelo el cilantro, yo estoy en mi casa en Costa Rica inmediatamente, cuando siento la lluvia, cuando huelo la lluvia, hay una relación afectiva con la memoria muy fuerte que pasa por diferentes lugares también y que es muy difícil de captar, yo creo, y en la novela pensé mucho de eso.
también cierto que a veces hay un cierto peligro en ver todo el pasado como nostalgia, como algo perdido que no podemos recuperar, porque habrá algunas cosas que tal vez son así, podemos relacionarnos con eso, pero hay otras cosas que tal vez no. Y creo que también hay muchos sentimientos que pasan por esa idea de la memoria. Y parte de la novela yo creo que es una exploración de eso, de la idea de recordar, de cómo recordamos y en relación, en este caso, este personaje y sus relaciones con la familia y con su hermana específicamente. Curiosamente, en tu novela, la lluvia torrencial acompaña al protagonista a esas playas que normalmente son paradisíacas, Sí, tropicales. sí. Quizás también es un símbolo, esa lluvia torrencial que dura días y días. Sí, la lluvia, yo creo que hablaría de la lluvia por dos lugares. Primero, un lugar práctico. Yo fui a Mazunte una vez con mi esposa y llegamos y nos pasó un poco lo que le pasa a este personaje que va a Mazunte en algunos de los capítulos de la novela a buscar a su hermana, aunque el Mazunte de la novela en verdad no es el Mazunte de México, es un lugar onírico, es un lugar que está relacionado con la memoria, con otras cosas. Pero llegamos y un amigo nos había hablado de este paraíso de sol, estábamos muriéndonos de ganas de ir a tirarnos a la playa, de no hacer nada. Lluvia, tormenta, toda la semana. No vimos el sol ninguno de los días. Y fue interesante porque la idea de la novela surgió ahí, de una idea muy simple de qué pasaría si un personaje llega a un lugar buscando algo y se topa con algo totalmente diferente. Y por ahí, por supuesto, uno no puede pensar en regresar a un lugar a buscar a alguien en México sin pensar en Juan Rulfo y Pedro Páramo. Y pensé en el mundo de Comala. Y por ahí empezó a ir la cosa, empecé a relacionarlo con otros mundos de muerte, con otros lugares. Y empecé a pensar un poco en esa lluvia por ese lado. La lluvia también, escribí una novela antes que por casualidad se llama Lluvia del Norte, o tal vez no por casualidad, y que la lluvia tiene una presencia muy fuerte. Creo que para mí, en mi inconsciente, la lluvia es algo muy importante porque en Costa Rica es casi un estado de ánimo. En Costa Rica llueve la mitad del año, en verdad, y a veces son lluvias torrenciales muy fuertes. Y creo que hay algo en esa lluvia de introspección que es muy rico para la literatura, tal vez, porque yo creo que también se relaciona con esta idea de la memoria. Cuando pienso en lluvia, me veo en la terraza de mis padres, viendo llover, sentado ahí después del colegio. Y creo que la lluvia también es la mitad de la vida en Costa Rica, de cierta manera. Invita a las lecturas, por Sí, supuesto. invita a la lectura, invita a la reflexión y creo que es una emocionalidad afectiva muy importante para un costarricense y para cualquier persona de un lugar del trópico quizás. En fin, pues ya lo saben, Mazunte, novela del escritor costarricense Daniel Quirós, ha sido editada aquí en Francia por la editorial Lobe, El Alba en español. Daniel, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en las redes sociales, en YouTube y sobre todo permíteme darle las gracias a Elena Bril, quien está del otro lado de los cristales al tanto de que todo salga bien en el Muchas terreno gracias, Elena. técnico de este programa. Y también mandar un saludo especial a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos siguen en América Latina a través de la cadena Canal U de Montevideo. Gracias de nuevo, Daniel, y mucho éxito aquí en Francia. Un gusto, muchas gracias por tenerme acá, ha sido un placer. El placer es mío.